Esta predicación la titulé Jesús resucitado. Y vamos a comenzar en Isaías 53. Del versículo 1 al 5. Isaías 53, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Y vamos a comenzar con su palabra. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Vemos que aquí Dios establece a Isaías como profeta. Y Isaías es el profeta mesiánico porque él es el que da muchas promesas y revelaciones de lo que iba a acontecer en el futuro sobre Jesucristo nuestro Señor. Entonces a él le llaman el profeta mesiánico por el Mesías, que es Jesús, ¿sí? Entonces él predicaba, él enseñaba, pero él decía, ¿quién va a creer a nuestro mensaje? Porque la gente es dura de corazón y no quiere entender que estamos aquí en este mundo es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No estamos porque nacimos de un chango, venimos, no, como la ciencia lo enseña. Nosotros nacimos por la gracia y por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nacimos y Él nos dio la vida, juntamente con nuestros hijos, nuestra descendencia, no es que sea de nosotros, es que es de Él. Entonces, por eso Isaías, ¿quién va a creer a nuestro mensaje? ¿Quién va a creer a lo que tú, Señor, nos estás enseñando que le enseñemos a tu pueblo de Israel? Y vemos que el pueblo paulatinamente se fue separando de los mandamientos, de los estatutos y decretos que Dios estableció desde un principio, no fue al final. Eso fue lo primero que hizo, establecer un orden en el cual el pueblo de Israel debía de conducirse. No después de que ya estuvieron establecidos. Cuando iban a establecerse como pueblo, como nación, es cuando Dios les enseña el orden en el cual deben de caminar. No es que quieran o no quieran, porque el que quiera o no quiera es el que va a sufrir las consecuencias. Y eso es por la desobediencia. Y a veces la gente trata de enseñarles o uno trata de hablarles de la verdad de Jesús y todos se hacen como si nada pasara. Lo ignoran. Y no es que me ignoren a mí, que los ignoren a ustedes. A quien están ignorando es a Jesús. Porque a Él no es el que no le están creyendo. No estamos hablando de nuestra parte. Estamos hablando de su voluntad. El problema es que cuando el enemigo llega, cega el entendimiento. Y cuando el enemigo tiene el control de tu persona, tú no puedes ver. Necesitas abrir tu corazón para que haya un perdón y para que Dios te revele lo que está en su palabra. Mientras no puede haber una revelación de Dios a tu vida cuando tú no te humillas y no te arrepientes. Y esto de lo que está hablando es de lo que le iba a acontecer a Jesús. 800 o tantos años después. Esa fue la profecía que estaba dando aquí el profeta Isaías. Cuando la gente vive en el Espíritu le revela el futuro, no el presente, porque el presente lo estamos caminando. El Espíritu Santo de Dios te revela el futuro para que puedas emprender cosas buenas, pero primero buscar a Jesús y tener a Jesús y estar bajo el orden que Él establece. No querer emprender las cosas a tu manera, humanamente y carnalmente hablando, porque vas a perecer.
Porque si tú no lo haces dentro de su voluntad, el enemigo te va a venir a matar, a robar y a destruir. Y el plan y el propósito no se va a cumplir en tu vida. Pero cuando estás dentro de la voluntad, Dios te va a dar el tiempo, los meses, los años que Él tiene preparado para ti y para tu casa. Dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Por qué no lo hacían deseable? Porque lo golpearon. Como el profeta Isaías estaba viendo todo lo que le iba a acontecer a Jesucristo nuestro Señor. Y todo fue por revelación. Porque tenía una relación. O sea, el Padre le ordenaba lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer el profeta. Y para que nosotros podamos ver el futuro, nosotros tenemos que estar también dentro de ese orden y dentro de su voluntad. Porque sin su voluntad nada podemos hacer. Y eso es lo que tenemos que aprender. A depender total, íntegramente a Él. Porque si Él nos dio la vida, nos dio la casa, nos dio lo que nos dio, es por algo. Es para que tengas un corazón agradecido y lo reconozcas en todas las cosas. No para que nada más en los momentos cuando estés bien. Porque cuando te vienen aflicciones, cuando te vienen problemas, tú tienes que saber por qué te están pasando y la causa, la raíz de todas esas cosas. Si tú te separas de Dios, no esperes cosas buenas. Porque Dios no te va a bendecir un día sí y un día no. Él te va a bendecir todos los días de tu vida. Y no solamente todos los días de tu vida, de generación en generación. Y vamos a morar en la casa de Jehová por largos, largos y eternamente para siempre. Él no te va a decir ahorita sí, después no. Pero tú tienes la decisión de tu persona. Entonces después no estemos quejándonos que es Dios. Si uno es el que toma la decisión equivocada, no espere después que recibir cosas buenas. Y lo golpearon, lo ultrajaron, lo denigraron. ¿Para qué? Para que tú y yo y todos los que lo reconozcan tuviéramos esa salvación eterna. Que por su sangre que fue derramada, que cuando nuestros pecados eran más rojos que el carmesí, Él con su sangre lo limpió y nos hizo más blancos que la lana. No te costó nada a ti, no me costó nada a mí, le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero si tú no entiendes, si tú no comprendes lo que Dios ya estableció y lo que ya hizo por ti, por mí, por todos, siempre vamos a estar fracasando, siempre vamos a estar batallando. Porque lo queremos hacer en nuestra manera, lo queremos hacer en nuestra manera de pensar. Y aquí no se trata de cómo pienses. Se trata que Dios derrame de su Espíritu, porque su Espíritu te va a dar la sabiduría y la inteligencia que proviene de lo alto. No vas a ver la sabiduría, la animal, la carnal y la diabólica, la que se obtiene en este mundo. Y eso te va a llevar a que tomes decisiones sabias, a que tomes decisiones correctas, que sepas discernir y elegir decisiones que sean agradables delante de sus ojos. Porque si no sabes discernir lo bueno de lo malo, ¿cómo vas a poder tomar una buena decisión? Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Quién fue quien lo despreció? ¿El Padre o nosotros? Ella lo estaba viendo en la cruz, el profeta Isaías. ¿Y quién lo rechazó?
¿Y quién lo estaba rechazando? ¿Y quién lo sigue rechazando todavía hoy en día? No solamente en ese tiempo de la cruz, hoy en día. Multitudes y multitudes todavía lo siguen rechazando porque no lo aceptan, porque no lo reconocen. Y no es de que yo creo en Dios, no, no. Si yo digo yo creer en Dios es porque yo voy a hacer su voluntad. Y para hacer su voluntad yo necesito conocer su palabra, porque si no es un engaño en mi vida, en mi casa y en mis generaciones, porque si yo estoy mal, va a ir de mal en peor. No lo estimaron en nada. Hoy en día, ¿por qué la iglesia de Jesús no toma? Porque no tiene esa mente abierta de decir, si mi padre ya lo pagó, ¿por qué voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué voy a seguir viviendo en el adulterio? ¿Por qué voy a vivir en el alcohol? Si yo ya lo recibí para que Él tomara el control de mi vida, que ya no soy la vieja criatura, que ahora soy una nueva. Pero eso es pura religión para todo ese tipo de personas. Que no hay una renovación, no hay una transformación y no hay una vida diferente. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿Con qué cargó Jesús? Con nuestras enfermedades. Él en la cruz, cuando fue crucificado, Él libertó a toda la humanidad de toda enfermedad, de todo dolor, de toda dolencia. No dijo tú sí y tú no. El problema que hoy en día como está el mundo es porque sigue transgrediendo los mandamientos, los estatutos y decretos que nuestro Padre estableció en su palabra. Esa es la verdadera verdad, por lo cual está caminando hacia el mundo. Y aún la iglesia de Jesús, que es lo más triste. Pues el mundo como quieres está en la ignorancia, pero tú quieres que te dice ser hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? Si Él ya lo pagó todo en la cruz del Calvario, para que tú fueras libre. Él te quitó ese yugo de esclavitud para que fuera libre, no para que vivieras en el libertinaje, para que fuera libre para venir a honrarlo, alabarlo, exaltarlo. Y para que vengas y reconozcas que Él lo hizo todo y que nada te costó a ti. Así como te dio la vida y no te costó nada, así como te dio este cuerpo y no te costó nada, así te dio la libertad. Para que vengas con un corazón agradecido. Y no nada más cuando estés aquí en la iglesia y ya el día de mañana estés en tu casa y se te olvide todo lo que se te enseñó. Porque si no, entonces eres corto de vista. Y nada tiene que ver de una relación con una religión. Ser nada más oidor y no hacedor. Porque el que es hacedor practica lo que le enseñan. Obedece lo que Dios habla a través de su palabra. Y eso te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y no solamente a ti, a tu familia, a tu descendencia. Y es como tú vas a corregir a tu casa. Si no tienes el conocimiento de la palabra, ¿cómo vas a instruir al niño en su camino? ¿Vas a llevarlo a la iglesia para que le enseñen? Si Dios no se los dio al pastor, Dios se los dio a ustedes como familia y como matrimonio. Y a ustedes les corresponde la obligación de enseñarlos las verdades que Dios tiene establecidas en su palabra. Entonces vemos que Él cargó con todo. Con depresión, con cáncer, con sida, llámese lo que se llámese, enfermedades malignas que de ahorita estás y el día de mañana ya
estás bajo tierra. Con todas, dice aquí, no una sí y una no, todas nuestras enfermedades. Y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido. ¿Qué persona se va a sentir muy contenta y muy agradable enferma? Padece dolores. La gente que está padeciendo de cáncer, siente que se está quemando. Y todos esos dolores Él los soportó, por ti, por mí, por todos. Y para que nosotros, como si nada estuviera pasando como iglesia, que Dios hizo el milagro y la gente malagradecida. Y unos ahí se la llevan ahí nomás, tibios. Y no han entendido que Dios no quiere a ese tipo de, ni esa clase de, que se dicen ser cristianos. Dios quiere hambrientos, sedientos, calientes, llenos del fuego del Espíritu Santo. No fríos ni tibios. Porque para Él es igual la tibieza que la frialdad. Y al tibio lo va a vomitar, igual que al frío. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Quién pagó el precio? Por nuestras rebeliones. Y aquí lo estaba profetizando, todavía no acontecía, pero ya lo estaba viendo en el Espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos ver. No nada más llegó hoy y a ver mañana qué. No, nosotros tenemos que soñar, porque tenemos a nuestro Dios, a un Dios soñador, a un Dios de pactos, un Dios que ya estableció todas las cosas, ya las hizo. ¿Para quién? Para los que le honran y para los que le aman. ¿Qué tanto lo honras? ¿Qué tanto lo amas? O sea, cuando le clavaron la lanza, fue traspasado. Cuando le clavaron los clavos en sus manos, en sus pies, lo traspasaron. ¿Y por qué lo traspasaron? Por nuestras rebeliones, la rebeldía, andar en el pecado, andar en la inmundicia. Y molido por nuestras iniquidades, por las maldiciones que estaban establecidas sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre cada pareja, que viene la maldición de generación en generación, de la primera hasta la cuarta. Declara en Hecho que es la maldición generacional. ¿Y qué es su palabra? Que ella lo pagó todo. Aquí era lo que estaba enseñándonos el profeta Isaías, antes de que Jesús fuera a la cruz. ¿Y para qué lo hizo? Para que en nosotros hubiera paz. Porque cuando en nosotros hay paz, podemos tomar decisiones sabias, podemos tomar decisiones inteligentes, porque donde no hay paz, dice la palabra que hay toda obra perversa. Porque viene confusión, temor, miedo, angustia, y ninguna decisión de esas vas a tomar buena. Tú tienes que tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz solamente la da Jesús. Y esa es la paz que Él nos dio. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, como Él sabe darla. Pero no queremos la paz. Mucha iglesia le gusta el bullicio, le gusta el libertinaje, que ya el vecino se puso un arete, pues también él se pone un arete,
que llegó a los pies de Cristo limpio, sin tatuajes, y está en la iglesia y ya resulta que trae tatuajes. Porque más ama el mundo que a Dios. Yo estoy en el mundo y estamos en el mundo. Por eso Jesús dijo, estamos aquí en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido el mundo. Y si Él lo venció, yo también lo tengo que vencer. Como Él venció al enemigo, no como yo crea y como yo piense, porque Él lo venció de una manera, y es a través de su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres vencer al maligno? ¿Quieres vencer la inmundicia? Practica la palabra, obedécela y vívela. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Por qué? A través de sus heridas. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se perdonaban los pecados de cualquier familia, de cual persona, tenían que ofrecer un carnero, un palomino, un cordero, un macho cabrío para degollarlo, y la sangre era la que redimía de todo pecado. Cuando se abrió su cuerpo, su carne, brotaron sangre, y esa sangre cayó sobre la tierra. Por eso también quebrantó la maldición que el Padre declaró sobre la tierra. Por el pecado. Entonces vemos que la sangre de Jesús fue la que nos sanó. Por su sangre nosotros fuimos sanados. Fue ultrajado, cortado, latigado, y salió sangre de su cuerpo. Y esa sangre tiene poder. Ese poder que se manifestó hace 2018 años, ese mismo poder está hoy en este día. Porque Jesús es el mismo hoy, es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Él no tiene sombra de variación ni mudanza de tiempo, mi amado. Tenemos que reconocerlo. Si dice ser tu hijo, hoy y todos los días que Dios te dé de vida. No ahorita sí, mañana no. Y ahorita lo obedezcas y al rato le des el deseo a tu carne. Entonces esto es lo que hizo, esto es la profecía de Isaías que tenía para todos, pero específicamente, primeramente para su pueblo Israel. Y posteriormente porque nosotros lo alcanzamos. Y la alcanzamos porque el pueblo de Israel no la recibió. Porque es su palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No porque fuéramos merecedores. Gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Sí? Y vamos a pasar a San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Y dice así la palabra. Después de esto, está hablando de la muerte de Jesús, dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. ¿Quién sabía? Dice que Jesús ya sabía que ya todo se había terminado, y nada más para que se cumpliera la última escritura. ¿Tú sabes cuándo vas a perecer? ¿Tú sabes cuándo Dios te va a llamar? ¿O tienes temor? ¿Tienes miedo? Porque el miedo te lo infunde el enemigo. Y el verdadero amor echa fuera todo temor. Cuando tú amas a Dios, tú practicas lo que Él te enseña aquí. Y no tienes temor de nada. Después de esto, como Jesús sabía que todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre le dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Todo lo que está hablando Isaías,
Aquí lo está reafirmando. Todo se ha cumplido. De esa profecía de la cual estaba hablando Isaías, aquí está afirmando todo lo que el profeta estaba hablando a través de Jesús. Y todo ya está hecho. Nosotros no hemos hecho nada. Lo mínimo que tenemos que hacer es buscar su reino, buscar su justicia. Ella lo hizo todo. Tú no has sido crucificado para que diga yo soy el que estoy pagando el precio. Él ya lo pagó, Él ya lo hizo. Y todo lo está declarando para que se cumpliera la profecía que sus profetas ya habían declarado. Él no lo hizo como Él quería. Él lo hizo con un orden. Y ese orden ya estaba establecido por los profetas. Para que se cumpliera la escritura, porque ya estaba hecho. Y también le dijo, para que se cumplan las escrituras, tráiganme. No le dijo, tráiganme. Se lo llevaron. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer como el hacer. Que no era bueno lo que le llevaron. Pero para que se cumpliera la escritura, así tuvo que ser. Y lo que tenemos que entender que Él ya lo hizo todo. Entonces nosotros como iglesia de Jesús tenemos que examinarnos. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy padeciendo necesidades? Sí, ya lo hizo todo. Y es sencillo de visualizarlo. Es el pecado. Estar transgrediendo sus mandamientos. Y cuando estamos pecando de continuo y estamos transgrediendo sus mandamientos, de lo que sigue después es la iniquidad, que es la maldición que se establece en nuestro hogar. Y no solamente en nuestro hogar, en mi descendencia. Por el tontismo de no tomar lo que Dios nos enseña. Yo no digo por la inteligencia, porque el enemigo te hace ver que todas las cosas están bien, cuando todas las cosas están desordenadas. Porque Dios ve todas las cosas. Él vuela sobre las alas del viento, viendo todo hogar, toda casa, toda familia, toda ciudad, toda nación. Dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabes por qué los anda buscando? Para ver también qué es lo que estás haciendo. Anda buscando, pero dentro de esos adoradores en espíritu y en verdad, pues vas a ver multitudes, va a haber familias y va a ver qué hay en cada una de esas personas y qué es lo que están haciendo. Entonces, como Él es soberano, Él no puede estar transgrediendo sus mandamientos. Él los estableció y por eso aquí dice, para que se cumpla la escritura. Y si Él la está cumpliendo, ¿por qué nosotros no la cumplimos? Por eso nosotros somos los que sufrimos las consecuencias. Porque seguimos siendo tercos. Y por eso Moisés le dice, este pueblo es terco, terco, terco. Duro de cerviz, le decía. Duro de cerviz. ¿Y qué ha cambiado desde aquellos tiempos a hoy en la actualidad? ¿Cómo camina la iglesia de Jesús? Va de gloria en gloria, de victoria en victoria. Va creciendo, van añadiéndose adoradores en espíritu y en verdad, o nada más por decir soy cristiano y estoy calentando una silla. No, eso no te va a probar Jesús, te va a reprobar. Toma decisiones radicales, sé violento, porque los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, no los que vienen y se sientan nada más.
Vemos que Él estableció todas las cosas y Él las hizo todas. Y Él nos enseña de qué manera hacerlo. Y aquí nos enseña la obediencia. Porque Él no quería ir a la cruz. Pero le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que le dijo, vas a la cruz, Jesús. Porque ese es el plan y el propósito por el cual tú has venido aquí a la tierra. Y ese plan y ese propósito que el Padre tuvo ese acuerdo con el Hijo, también nosotros tenemos un plan y un propósito que cumplir aquí en esta tierra. Y para saber cuál es ese plan y ese propósito, tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que tener un tiempo de relación en su palabra. No nada más de que voy y escucho y estoy aplaudiendo y es algo muy... Y luego llega el día de mañana y soy la misma persona. La invitan los del mundo y se va a los del mundo al placer. Se va a los deleites, a los deseos de su carne. ¿Y qué tiene de Dios? Nada más porque vino y se sentó 1 hora, 2, 3 horas y estuvo ocupando un lugar. No, eso no quiere Dios. Dios quiere que cuando entremos a su casa, entremos con acción de gracias. ¿No dice su palabra que todo lo que respire alabe a Jehová? Y vemos que no, es así. Dios lo estableció para hacerlo de esa manera. Pero el hombre no lo ha hecho así. Lo ha hecho como piensa y como cree. Y todo lo que piensa y como cree, eso no tiene ninguna validez delante de su trono, ni delante de sus ojos, porque para eso Él estableció su palabra. Vayamos a Mateo. Mateo 3, versículo 13 al 17. ¿Ya lo tienen? Y dice así, el encabezado, bautismo de Jesús. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Y era una verdad de lo que decía Juan. Él sabía que era el Mesías, él sabía que era el Salvador, pero para que se cumpliera una vez más la palabra, tuvo que ser así. No fue Juan a su casa y llevar agua del río Jordán para bautizarlo, no. Jesús fue para cumplir lo que está escrito. Y verdaderamente que Jesús se llevaba a Juan de los pies a la cabeza en todo. Pero para que se cumpliera la palabra, por eso Dios siempre utiliza hombres en los cuales Él confíe plenamente para hacer lo que ya está preparado y escrito aquí en su palabra. No va a usar un animal, va a usar un hombre, va a usar una mujer, para que se cumpla su voluntad. Diciendo, ¿para qué vienes a mí si yo soy el que debo ir a ti? Pero sabía Jesús que era el momento en el cual Él iba a comenzar el ministerio por el cual Él había sido enviado. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. O sea, con lo que ya está escrito. Con la profecía, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús
fue bautizado, sufrió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. ¿Qué vio Juan cuando Jesús salió del agua? Él vio descender al Espíritu Santo en forma corporal de una paloma. Y eso fue lo que Dios le reveló a Juan. Al que veas. Y está hablando de Jesús. Todos vemos que tanto uno como el otro estaban obedeciendo lo que cada quien tenía que hacer para que se cumpliera la palabra y la profecía. Y que a través de la obediencia, ¿qué fue lo que dijo el Padre de su Hijo? Este es mi Hijo amado en que tengo mis complacencias. Es para los hijos obedientes, no para los hijos de ira. ¿Quieres que Dios te dé cada una de las bendiciones que Él ya tiene preparadas para tu persona, para tu casa, para tu negocio, para tus hijos? Busca el reino y su justicia y lo demás te será dado por añadidura. Que diga: este es mi hijo amado, este es mi hijo Josué, esta es mi hija Josefina, este es mi hijo. No que le estemos causando tristeza a través de querer todavía tomar decisiones como nosotros creemos, como nosotros pensamos. No, nosotros tenemos que pensar acorde a lo que Él estableció en su palabra. Qué privilegio, que Él nos hizo sus hijos. Pero muchos, ¿sabes qué? En vez de que sean un gozo, que sea la alegría de su corazón, ¿sabes qué? Son la tristeza. Constrictan al Espíritu Santo porque no lo toman en cuenta, no toman en cuenta la palabra de papi. ¿Y quién va a estar muy contento cuando alguien toma decisiones equivocadas que van a perjudicar la vida de nuestros hijos? Y Él está esperando hasta que tú tengas la voluntad de decir: Padre, me arrepiento. Perdóname por estas causas o por estos hechos o por estos pensamientos, para que vuelvas a restaurar una relación y para que seas alegría de nuestro Rey Jesucristo. Todos vemos que la obediencia, cuando se cumple, te va a llevar a otra dimensión, te va a llevar a otro nivel. Y vemos que Jesús fue crucificado, Él no se quedó muerto, Él al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Y qué hizo? Se les apareció a sus apóstoles. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Por qué? Porque 40 días, los mismos 40 días que Él fue al desierto, que significa cambio para que fuera el pueblo de Israel a sanar al enfermo, al cojo, al mudo, al ciego. Esos mismos 40 días se les estuvo apareciendo a los apóstoles, porque 40 significa un cambio. Y venía un cambio de que Jesús tenía que partir al cielo. Tenía que partir al trono de la gracia. ¿Y qué les dijo? No los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Y el Consolador hoy en día es el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, ya no solamente en ese tiempo en los apóstoles, sino ese Espíritu Santo mismo que Él envió sobre ellos. Ese mismo Espíritu Santo está reposando en nosotros y no es más que Jesús en nosotros. Y vemos que vino una revolución sobre la iglesia primitiva. Comenzó los hechos de los apóstoles y la iglesia, Jesús respaldaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos obedecía lo que Él ya les había enseñado, porque eran sus discípulos y Él era su maestro. Era rabí.
Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que Él sea nuestro maestro en todo y por todo y para todo. Vayamos a 2 Corintios 4, versículo 3 al 6. ¿Ya lo tienen? Y está hablando aquí el apóstol Pablo. Y les mandaba esta carta a los corintios. Y esto es lo que les decía. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Si el evangelio de Jesús no te es revelado, ¿sabes qué pasa? Está encubierto. No lo entiendes, no lo comprendes, no lo obedeces. Y si no lo obedeces y no lo practicas, ¿qué va a pasar? Te vas a perder, te vas a extraviar y no vas a llegar. No es para todos, no es porque estés aquí metido, porque lo que pasa es que no porque estás escuchando la palabra. Porque cuando tú no lo practicas y tú no lo obedeces, es igual como estás cegado el entendimiento. Y tienes una ceguera espiritual en tu mente. Y te da igual. Vives como el mundo vive, haces lo que el mundo hace. Y por eso no hay una transformación, ni hay un comportamiento diferente de tu persona. Porque lo que hace el mundo lo haces tú. Y está encubierto para los que se pierden. Porque aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El evangelio te resplandece, te da sueños, te da promesas, te da visiones. Aquí con este evangelio tenemos que soñar. Y de aquí tenemos que vivir. Estar cimentados y arraigados en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Porque Él ya pagó el precio por todo y por todos los que quieran. Él no va a obligar a nadie. Porque Él es un caballero. Y luego habla después en el siguiente versículo, dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que cegó la mente de aquella persona? Que aunque está metida aquí en la iglesia, Satanás. Porque Él es el que gobierna tu vida. Porque así como aunque estés metido aquí y tú tienes cegado el entendimiento, tú vas a perecer y te vas a perder. Y tú no vas a llegar al destino final que Dios tiene preparado para tu persona y para tu casa. No porque estás aquí en la iglesia, ya quiere decir que ya te lo tenemos todo ganado, no. Esfuérzate y sé valiente, no seas cobarde y practica la verdad de Dios, practica su justicia, practica su amor, su lealtad, ser íntegro delante de nuestro Padre que está en los cielos y que está hoy en día aquí con nosotros. ¿De qué quieres ocultarte? Si te metes debajo de la piedra y te está viendo Él. ¿Por qué permites que el enemigo ciegue el entendimiento? Que en un tiempo Dios te quitó ese velo. Y que tú mismo te volviste a enlazar.
Tú mismo volviste a ponerte ese yugo, porque ese es lo que trae la desobediencia, que tú te vuelves a enlazar, siendo que Dios ya te limpió, ya te purificó, ya te santificó. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor nuestro. No somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. ¿A quién estaba predicando Pablo? ¿De él mismo? ¿De lo que Dios hizo en él? ¿O él estaba predicando lo que le enseñó el Padre? Por eso cada quien tenemos una misión que cumplir aquí. Y el apóstol Pablo lo entendió claramente, que no era su evangelio, que no era su... No, que ellos eran siervos de Jesús y que hacían lo que Él les enseñaba para que el nombre de nuestro Padre y Rey Señor fuera exaltado. Porque donde quiera que andaba, donde quiera que Él caminaba, ahí vean a Jesús. Donde quiera que tú andas fuera de la iglesia, ¿quién ven en tu persona? ¿Ven a Jesús en tu persona? ¿O qué ven? No solamente miraban a Jesús, miraban los milagros, miraban los prodigios, miraban los portentos, porque Dios va a respaldar a quienes le son fieles. ¿Y qué dice que hizo el enemigo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean, fíjate, la luz del glorioso evangelio de Dios. ¿Qué te estaba enseñando? Que si tú no ves la luz, tú vives en la oscuridad. ¿Y qué dice su palabra? Que cuando la luz llega, las tinieblas huyen. ¿Por qué vives entonces en tinieblas si estás aquí en tu casa, en la casa del Señor? Hay una razón. No te has arrepentido y no te has puesto a cuentas con Dios. Y todavía sigues en el pecado, y el pecado es el que cega el entendimiento para que tú veas la luz del Evangelio de Jesús. ¿Y qué somos? Servidores. ¿Qué dice Pablo? Somos servidores de Jesús. Unos de una manera, otros de otra manera, haciendo una función, otros haciendo otra función. ¿Por qué? Porque somos los miembros los unos de los otros. No para hacer mi voluntad, no para que hagas tu voluntad, no, para hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y para que venga y tome una iglesia tenemos que estar en un mismo espíritu. Si no estamos en un mismo espíritu, no va a ser posible. Por eso los apóstoles cuando estaban unánimes estaban en un mismo espíritu y fue cuando descendió el poder del Espíritu Santo. Cada quien quiere hacer lo que quiere, lo que piensa, lo que sabe, como si se tratara de eso las cosas de Dios. Aquí no se trata de tu intelecto, aquí se trata de su sabiduría y de su inteligencia, y esa va a llegar a través de la obediencia. Nada más. Yo soy siervo, tú eres siervo, tú eres siervo. Somos miembros de un cuerpo, ¿no? Y cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función. Así que vayamos entendiendo la palabra del Evangelio de Jesucristo. Porque hoy en día, lo que ha acontecido en la iglesia de Jesús
que la doctrina que están implementando no es la de Jesús, porque la doctrina significa enseñanza y nosotros tenemos que estar bien alertas con nuestros ojos despiertos para ver si realmente estamos recibiendo la enseñanza de Jesús, que es su palabra. ¿Sí? Porque también hay enseñanza de hombre, también hay doctrina demoníaca. Y si nosotros no estamos preparados, el enemigo rápido nos va a engañar. Y por eso le estaba hablando Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Sabes qué? No porque estás aquí en la iglesia ya crees que ya tienes todo ganado. El enemigo cegó tus entendimientos para que la luz del evangelio no resplandeciera en tu vida. Y como no resplandece la luz, está gobernando las tinieblas. Y cuando está gobernando el enemigo tu vida, tú no sabes el día ni la hora en cuándo te vaya a llevar. A una muerte repentina, a que te metan en la prisión, que te roben los años de tu juventud, o que estés postrado en una cama enfermo. Tenemos que estar muy atentos. No venimos a dormirnos, venimos a exhortarnos los unos a los otros para edificarnos como cuerpo, como iglesia de Jesús. Vayamos a Efesios 4, versículo 17 al 19. ¿Ya lo tiene? Y dice así: vivan como hijos de luz. Es otra carta que el apóstol Pablo le manda a los Efesios. Y el orden que él establece lo comienza así: dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más como pensamientos frívolos como los paganos. Lo primerito es eso que les habla. Como hijos de luz, a los que viven como hijos de luz. No a todos. ¿Y qué les está enseñando? Así que les digo esto y les insisto en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque el Señor es el dueño de todo. Él no estaba diciendo, yo les digo. Él sabía en quién estaba obedeciendo. Y por eso Él está diciendo al Señor. Porque el Señor significa dueño de todo. Les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. O sea, una mente corrompida, pensamientos desordenados. Todo el que tenga una mente desordenada, con pensamientos denigrantes, o sea, ¿qué tienes de Dios? No es nada de eso de Dios. Eso es el del mundo. Como los paganos, como los que viven en la inmundicia, en la idolatría, en la hechicería, en la santería, en el ocultismo. Todos los paganos practican todo eso. La religión, la tradición, las costumbres. ¿Y eso qué tiene que ver con Jesús? No tiene que ver nada con Él. Dice en el 18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y le está hablando de lo mismo que les mandó a los Corintios. Le manda esa carta a la iglesia de los Efesios. ¿Y cómo estaban? Una era la ignorancia, porque la ignorancia es igual que la rebeldía.
Si tú ignoras las Escrituras, haces lo mismo. Una porque las ignoras aún sabiéndolas, y otra porque las ignoras porque no la conoces. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es lo misma. Que los domina, dice, por la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento. Quiere decir que nuestra mente también se oscurece. ¿Y quién crees que lo tiene así? ¿O quién crees que nos tiene así? El maligno. Para que la luz de Jesús no resplandezca en tu vida. Y que seas tú como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto en tu persona, en tu casa, en tu familia, en tu negocio. Todo lo quieres hacer humanamente hablando. Como piensas, como crees, y si te preparaste con un título aquí en este mundo, así lo que no, pues yo soy, y yo conozco los artículos. Y yo sé la Constitución, y sé cómo. No, déjaselo a Dios, porque Él sabe hacerlo mejor que cualquiera de nosotros. Tenemos oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. No dice que están cerca, que están juntos, están alejados de lo que Dios estableció. Porque todavía quieren vivir como ellos les place, como ellos quieren, como ellos piensan. Y como tú piensas, así caminas. Y como así caminas, así vives, así te desarrollas en tu círculo donde tú te desenvuelves. Y luego continúa, dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Este tipo de personas hace eso, cuando el demonio los gobierna. Todo acto indecente, inmoralidad, fornicación, adulterio, sigues robando, sigues hablando mentiras. O sea, ¿qué no hablas? Todo lo del diablo. Porque tienes una mente oscurecida. Y el que tiene una mente oscurecida habla mentiras y al rato no sabe lo que dijo. Y la misma mentira lo saca a la luz. Así de sencillo. Y nosotros no estamos aquí en las cosas de Dios para ser ese tipo, ni esa clase de personas, ni esa clase de cristianos. Aquí estamos para vivir en santidad, para hacer su voluntad. O sea, ¿quieres hacer tu voluntad? Yo le encuentro una solución. Si tú quieres seguir haciendo tu voluntad, en vano es que tú estés aquí en una silla. Si tú quieres seguir haciendo tu voluntad, pero si tú quieres que la voluntad de nuestro Rey y Padre Jesús se cumpla en tu vida, sométete y ya es lo que Él te está enseñando. Y si no, lo mismo es que estés aquí sentado o aquel que está allá en el mundo afuera, en la calle. Toma decisiones, porque la decisión que tomes hoy va a ser el resultado de tu presente y de tu futuro y de tu final. ¿Qué decisión estás tomando hoy en día? Vemos que el enemigo es artimañoso, mentiroso, pone argumentos que no son de Dios y yo creo, yo pienso, yo digo, para engañar al pueblo de Dios. Pero ¿saben a quiénes son los que engañan? A los que no tienen una relación, a los que nada más vienen y oyen. Y a las
12 horas ya no se acordó de qué se trató la predicación, ni qué fue lo que le habló Dios para que pusiera en práctica en su vida, él y su familia. Así tan sencillo es la palabra. Entonces, nosotros para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, lo que Dios me enseñó este día, yo lo voy a practicar para crecer y para ser mejor el día de mañana. Y así sucesivamente, si el martes, el viernes o el domingo yo estoy aprendiendo, yo estoy creciendo porque estoy practicando lo que mi papi me está enseñando. Y nunca vamos a estar chaparros. Siempre vamos a crecer a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Quieres ser como Jesús? Obedécelo como Él. Tenemos que obedecerlo. Aquí no se trata de que si quieres o no, quieres vivir una vida agradable, buena y perfecta, obedécelo. Obedécelo. Y todas las cosas te van a ayudar para bien. Vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 17. Al 21 vamos a leerlo. Y aquí está la clave de lo que estamos hablando y de lo que estamos enseñando. Gálatas capítulo 2, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Y dice así. Y esta es otra carta que manda Pablo a los Gálatas. Y dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Dios no está para la iglesia cuando lo quiera, cuando lo pida, a la hora que lo quiera, a la hora que le plazca, porque ya le plació irse al pecado, porque ya le plació irse a la inmundicia. No. Aquí Dios te está enseñando que Él ya lo destruyó todo, ese yugo de esclavitud, Él lo quitó. Por lo tanto, tú ya eres libre, tú ya estás santificado, porque eso es lo que nos enseña Jesús. Ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Pero si tú no entiendes la palabra, tú vas a crucificar a Jesús para tu persona. Y eso dice no es así, porque lo encierra con signo de interrogación. Son preguntas que tenemos que entender bien. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Porque yo reconozco que soy pecador y por eso busco a Jesús, para que a través de la humillación venga la restauración. Y cuando venga la restauración a través de declarar mi pecado, yo no puedo seguir como hijo, después siguiendo transgrediendo sus mandamientos. Sí, eso es lo que nos enseña enseguida. Dice Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Y somos pecadores. Dice, ¿quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? Es una palabra que te hace con signo de interrogación. Dice, de ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Tú no lo destruiste, lo destruyó Jesús. Dios te quitó todo yugo, Dios te quitó toda carga, Dios te quitó todo pecado, toda transgresión, toda iniquidad. No para que al rato que estés pecando de nuevo otra vez, Jesús, perdóname. Oye, pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de uno, Dios Todopoderoso, que Él ya lo hizo todo y como ya lo hizo todo, ya lo cumplió todo. Y que de continuamente cuando nosotros estemos transgrediendo, nosotros vamos a recibir el justo
castigo de nuestros actos y de nuestros hechos. Porque todo trae consecuencias, tienen que entenderlo y saberlo. Dios te va a perdonar por lo que hagas, pero de lo que hayas hecho va a traer consecuencias a tu vida. Y eso es lo que a veces la gente y la iglesia no entiende. ¿Esto quiere decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a dejar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Dios no está al servicio del pecado. Por eso, si tú eres hijo de Dios, no puedes estar viviendo en pecado, tropezando con la misma piedra, con la misma manera, la actitud de comportamiento, con tus palabras que salen. Él está al servicio para sus hijos, pero para ayudarnos. Cuando le diga, Señor, bendice mi trabajo. A eso está el servicio, mi Padre, porque Él es el que me va a bendecir. Pero no para decir, Padre, ¿sabes qué? Ya me metí en adulterio. Perdóname. Ahora robé. Pues no para eso. Porque Él ya lo pagó todo. Pero sí está al servicio como mi Padre, y yo como su hijo decirle, Padre, bendice mi trabajo, bendice a mis hijos, Padre, dame fuerzas para seguir adelante. Para eso sí yo puedo decir que está al servicio, porque el Padre es el que va a cuidar de los hijos. Pero el pueblo y la iglesia de Jesús no lo ha entendido así. Él no está al servicio de que estemos peque y peque deliberadamente. ¿Quién te enseñó eso? Que porque estás en la gracia tenemos un abogado que se llama Jesús. Y porque tenemos el abogado es el intercesor y ya pequé. Padre, y ya todo está arreglado. No te creas. Porque las consecuencias del pecado que tú hayas hecho, Dios te lo va a perdonar. Pero las consecuencias te va a crear un efecto en tu vida y va a traer consecuencias sobre tu familia, sobre tu casa o lo que estés realizando. Así que no lo tomes todo a la ligera. Yo por mi parte, mediante la ley he muerto, eso es lo que está hablando Pablo. Dice, yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Para quién tienes que vivir? ¿Para ti? Para Dios. Y si tú dices vivir para Dios, tú tienes que obedecer todo lo que nos enseña aquí. Y si no, tú sigues viviendo para ti mismo y para el mundo. Y luego comienza en el 20 y dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿A quién mostraba Pablo? Cuando él caminaba por donde se desarrollaba en su diario caminar. ¿A quién reflejaba? ¿A Pablo? Ese Pablo, antes de conocer a Jesús, que tomaba a los cristianos y los golpeaba y les daba palabra para que los mataran, que tenía el consentimiento cuando mataron a Esteban. En él hubo una transformación porque entendió cuál era el plan y el propósito de Dios para su vida. Y si tú no entiendes el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, ¿qué estás haciendo? Tenemos que reflejar a Jesús. He sido crucificado con Cristo, porque Él fue crucificado una vez. Y aunque Él no había muerto físicamente, pero también murió al pecado, para comenzar a hacer lo que Cristo le llamó a hacer. Por eso Él fue escogido. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio a su vida por mí.
O sea, lo que él vivió ya lo vivía para él, vivía para Jesús. Y estaba al servicio de Jesús y hacía lo que ya no vive. No, más Cristo vive en mí. Porque así como él, Jesús fue crucificado y murió físicamente y se levantó, no, nosotros no tenemos que morir de esa manera. Nosotros tenemos que morir al pecado. Porque para eso vino Jesús, para derrotar a la muerte. Y la muerte es consecuencia del pecado. Por eso Él vino una vez por todas y bajó hasta lo sumo para darnos vida y vida en abundancia. Dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, ¿quién dio la vida por Pablo? La dio Jesucristo. Y necesita que te llegue la revelación de su palabra para que puedas entender de qué manera debes de ser. Porque Él lo asimiló rápidamente. Por eso Jesús lo llevó hasta el tercer cielo. Él dice, no sé si en el espíritu o en la carne, pero de que Él vio todo lo que hay ahí arriba, donde está el Padre de la gloria, lo vio. Cuando tú le das honor a quien honor merece. Cuando tú honras a quien te dio la vida. Y Él no solamente nos ha dado la vida, nos ha dado cada una de las cosas que nosotros tenemos a nuestro alcance. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que él estaba viendo. Él visualizaba que si hacía la voluntad del Padre, él podía todavía vivir en este cuerpo. Y él tenía la convicción y la certeza y la seguridad de cuál era su final. Llegar al trono de la gracia, donde Jesús le había dicho, me voy porque tengo que preparar moradas. Él la miró, él no solamente le dijeron, él las vio las moradas. Dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo había muerto en vano. La justicia no se obtiene a través de la ley. Porque si se obtuviera a través de la ley, que es todo el Antiguo Testamento, Jesús hubiera muerto en vano. Entonces por eso Él tuvo que morir. ¿Para qué? Para que con su muerte nosotros fuésemos redimidos. Y por eso Él resucitó. Tenemos a Cristo resucitado, al que está sentado a la diestra del Padre y que es el intercesor. Que Él no se cansa, que Él no duerme, que Él no desmaya. Pero Él no está a nuestro servicio por el pecado que nosotros estemos practicando, por el pecado que nosotros estemos cometiendo. Él está a nuestro servicio para pedirle, Padre, ayúdame a cumplir tu voluntad. Padre, ayúdame a bendecir mi trabajo, Señor. Abre una fuente de empleo. Para eso Él está, no para decir cosas que no debes de decir. Padre, ya me fui al adulterio, ya me fui a bailar. No, porque para eso no está Él. Claro que sí te perdona, pero la causa de lo que estés haciendo vas a pagarlo. Va a traerte consecuencias a tu vida. Entonces esa es la causa por la cual Jesús murió en la cruz. Y también nosotros, cuando fuimos bautizados, ya no somos una nueva criatura, ya no vivimos nosotros, Cristo es el que vive en nosotros y es el que nosotros debemos de reflejar con nuestros hechos, no con nuestras palabras, con una actitud ordenada y correcta, con una mente abierta, ejercitada, llena del Espíritu Santo.
para que cuando de nuestra boca salgan palabras para bendecir a nuestros prójimos, para bendecir a nuestra casa, para bendecir a nuestro negocio, para bendecir a nuestra descendencia. Para eso es. Y pedirlo todo en el nombre de Jesús. Para eso Él es nuestro Padre. No para que lo tengamos al servicio del pecado. Y con esto vamos terminando. Efesios capítulo 5. Versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra: por lo tanto, dice Pablo a los Efesios, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Quién se entregó? Jesús se entregó en la cruz. ¿Por qué fue un sacrificio fragante para Dios? Porque lo obedeció en todo. ¿Tú quieres ser un sacrificio? ¿Tú quieres ser uno fragante para tu papi? Obedécelo. Obedécelo. Aquí no nos queda otra alternativa de que ser obedientes, ser hacedores, ser imitadores como su Hijo. Porque también Pablo reprendió a la iglesia de Éfeso cuando le dijo: despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No te creas que nada más a la iglesia de Corinto, a todas las iglesias siempre las exhortaba en el amor, porque miraba que no estaban haciendo las cosas correctas. Estaban en la iglesia, pero estaban como los muertos. Aunque no estaban muertos físicamente, pero ¿de qué les servía estar en la iglesia? Si a final de cuentas iban a perecer. De igual manera, despiértate, levántate de entre los muertos y solamente así te va a alumbrar Cristo. Hay que ser imitadores, hay que ser hacedores. Hay que amarlo con todo nuestro corazón. Por eso mucha gente no tiene ese corazón de humillarse delante de sus ojos, de abrir su corazón. Y no importa quién esté o quién no esté, llorar y que realmente nosotros lo necesitamos. Porque nosotros somos quienes lo necesitamos. Y para que Él pueda cumplir en nuestras vidas lo que Él tiene preparado. Juntamente con todas las cosas. Nosotros ya no tenemos que ser esa vieja criatura. Ni los pensamientos, ni los pasos, ni el vivir, ni el despertar. Somos nuevas criaturas. Somos hechos nuevos. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No las hiciste tú, las hizo Jesús. Pero ¿sabes cómo las hace Jesús? A través de que Él tiene el barro que somos nosotros y Él les da el molde que Él quiere hacer de cada una de nuestras vidas. Y así se resume todas las cosas de Dios. Por eso Él nos rescató cuando estábamos en la muerte. Porque a dónde íbamos, estábamos destinados a la muerte. Estábamos muertos en el pecado. No físicamente. Pero gloria a Dios que Él pagó el precio. Y no porque pagó el precio, no, tengo que tener un corazón agradecido. Para cada día ser mejor delante de sus ojos. Todos como pueblos, todos como iglesia, y vivir en un mismo espíritu y estar en un mismo espíritu.
porque por esa iglesia viene Jesús. Una iglesia gloriosa, una iglesia radiante. Y sobre todas las cosas hay que amarnos. Porque si amamos a nuestro prójimo, nosotros estamos testificando con nuestros hechos y con nuestro testimonio que lo amamos a Él. Porque si no amamos a nuestro prójimo, que lo tenemos a un lado, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Que no lo hemos visto. Hay que amar a nuestro prójimo, pero también hay que disciplinarlo, también hay que corregirlo, porque eso también es el amor de Dios, el enseñarle la sana doctrina de Jesús. Y te damos gracias, Padre, por esta tarde que nos has permitido tener aquí contigo en tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas inundándonos de tus ricas y abundantes bendiciones, porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza, Señor. Tú conoces nuestros compromisos, Padre, los presentes, los futuros y los finales, Señor. Pues estamos aquí, Padre, buscando tu reino y tu justicia, y tu palabra declara que todo será por añadidura, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús.